Bueno, pues son las 8:01. Vamos a ser puntuales, yo creo que es el momento de empezar. Bienvenidos a todos a esta charla de divulgación, una sesión más de Astrocuenca. El conferenciante es Antonio Pérez Verde, vicepresidente de la asociación. No le voy a quitar ni un minuto de tiempo, de manera que vamos a empezar ya. Quien llegue tarde pues se irá uniendo a continuación. Voy a poner a todo el mundo en silencio y quien necesite el micrófono, sobre todo a la hora de las preguntas y demás, pues ya sabe activarlo y sin ningún problema. Pues nada, en primer lugar, a ver si... en primer lugar, muchas gracias por la asistencia. La verdad es que se agradece ver caras conocidas y también caras no conocidas en una charla. Y quiero agradecer sobre todo a Astrocuenca por permitirme dar esta ponencia y sobre todo quiero agradecer y decirles a esas caras que no son tan conocidas para mí, a esas personas que no conozco en persona de las que están aquí dentro, que se sientan como en familia, que se sientan a gusto, porque esto va a ser una charla sobre mecánica cuántica, sobre física cuántica, pero muy sencilla, sin ecuaciones, y les invito a que disfruten y al final, si tienen alguna duda, pues que la pregunten sin ningún temor. Así que, bueno, antes de nada, quiero comenzar diciendo que en el universo pues, conocemos muchísimos objetos, objetos grandísimos, estrellas, planetas, cúmulos, nebulosas, galaxias, y mediante la mecánica clásica, la de Isaac Newton, y la mecánica relativista, la de Albert Einstein, pues podemos estudiar estas grandes estructuras, podemos saber cómo se comportan, cómo se mueven, por qué evolucionan, pero cómo se forman, en muchos de estos casos tenemos que acudir a otra mecánica que no es ni la clásica ni la relativista, y es la mecánica cuántica. Y es esta mecánica cuántica de la que hablaremos hoy. Y no sé si os pasó a vosotros, a mí por lo menos sí me pasó, que cuando oí hablar por primera vez de la mecánica cuántica, o mejor dicho, cuando tuve que estudiarla por primera vez, pues me dio cierto miedo. Y me dio cierto miedo porque la física cuántica, o teoría cuántica, o física cuántica, mecánica cuántica, se puede denominar de varias maneras, está asociada generalmente a larguísimas ecuaciones, generalmente muy complejas, y, y eso es lo que hace que la física cuántica dé miedo. Pero yo os aseguro que en esta charla no va a haber ecuaciones, como ya os he dicho, va a ser muy sencilla, va a ser sobre todo conceptual. Quiero que os quedéis con los conceptos que ofrece la mecánica cuántica y no tanto con los números, porque al fin y al cabo, para comprender algo, lo primero que tienes que aprender es a nivel conceptual. Y me di cuenta de que para comprender la mecánica cuántica, pues hay que cambiar el chip. Tenemos que dejar de pensar en modo mecánica clásica de Newton para pensar de una manera completamente diferente, y es lo que voy a intentar hacer que pilléis eso, que veáis cómo hay que pensar, para comprender la mecánica cuántica. Y antes de continuar, me gustaría decir que la palabra cuántica está muy de moda, sobre todo en pseudociencias. Hay muchas pseudociencias que le ponen la coletilla de cuántica para, para de ese modo darle un rigor científico que no tienen, porque no está demostrado experimentalmente. Así que por mucho cuántico o cuántica que veáis en estas pseudociencias, que sepáis que siguen sin tener ningún rigor, porque al contrario, ¿qué pasa con la mecánica cuántica? La mecánica cuántica sí que está demostrada científicamente, y se puede repetir esos experimentos, son ciencias empíricas, y es algo de lo que carece la pseudociencia. Pues bien, como os he dicho, lo que pretendo en esta charla es que comprendáis los conceptos de la mecánica cuántica con esta charla que, como quiero repetir y recalcar, va a estar libre de ecuaciones. Y oye, quién sabe, puede que quizá cuando termine esta charla haya alguien que sienta pues cierto amor por la mecánica cuántica. Es lo que pretendo, que veáis que no es tan fiera como la pintan. Y para llevar a cabo esta charla, pues la he dividido en tres partes. En la primera de ellas quiero tratar
cómo y cuándo surgió la mecánica cuántica. En la segunda parte quiero que veáis tres conceptos que se dan en la mecánica cuántica y que, como veréis, todos están relacionados por un mismo concepto, que es la función de onda, que más adelante hablaremos muy por encima de ella. Y por último, quiero ofreceros una serie de recursos en forma de libros, de películas y de canales de YouTube para quien quiera seguir profundizando en este tema de la mecánica cuántica. Entonces, bien, comenzamos ya por el principio, que es cómo surge la mecánica cuántica. Y como todo en ciencia, o como casi todo en ciencia, pues comienza con una pregunta. Una pregunta que se planteó Lord Rayleigh en el año 1870, que se preguntó: ¿por qué cuando se calienta el filamento de una bombilla emite un color rojo amarillento? Pues bien, parece una pregunta sencilla, pero no era tan sencilla porque la mecánica de Isaac Newton, la mecánica clásica, no fue capaz de darle respuesta. La física clásica de Newton se empezó a instaurar en el siglo XVII y aparentemente podía controlar absolutamente pues todo lo que sucedía en el universo. Pero esa pregunta tan sencilla que se planteó Lord Rayleigh no la podía responder. ¿Por qué? Porque la respuesta a esa pregunta está en el mundo atómico, en el mundo cuántico, y todavía no se conocía. Esta pregunta que se planteó Lord Rayleigh, pues se puede plantear también de dos maneras diferentes, que son equivalentes, y son ¿por qué cambia de color un objeto al calentarlo a diferentes temperaturas? Y la otra pregunta, que es equivalente, es ¿por qué un objeto irradia en diferentes longitudes de onda cuando lo calentamos a diferentes temperaturas? Antes de continuar, me gustaría hacer un pequeño inciso por si alguien no conoce los términos de longitud de onda y frecuencia, porque son términos con los que vamos a trabajar y quiero que los conozcan. Pues bien, la frecuencia no es ni más ni menos que el número de ciclos que tiene una onda por segundo. Hablando así como una comparativa, imaginad que estamos en la playa y que las olas llegan de manera periódica a la costa. Pues el número de olas que llegan a la costa por segundo, eso va a ser la frecuencia de esa onda, que se mide en hercios. Pues si llegan 3 ondas por segundo a la costa, estaríamos hablando de una onda de 3 hercios. ¿La longitud de onda qué es? La longitud de onda es la distancia que separa dos puntos equivalentes de esa onda. Es decir, volviendo a la playa, entre dos olas consecutivas, la distancia que separa dos crestas de esa ola, eso es la longitud de onda. Son dos puntos de dos ondas consecutivas que están en el mismo punto. Es decir, en la cresta de la ola, dos crestas consecutivas, eso es equivalente a la longitud de onda. Y si multiplicamos la longitud de onda por la frecuencia, obtendríamos la velocidad a la que se desplaza esa onda. Por lo tanto, si tenemos una longitud de onda de 3 metros y una frecuencia de 2 hercios, esa onda sabemos que se desplaza a 6 metros por segundo. Con las ondas electromagnéticas, como la luz, que son las que vamos a ver, tenemos el punto a favor de que sabemos a qué velocidad se desplazan, que se desplazan a la velocidad de la luz, es decir, 300.000 kilómetros por segundo. Y las longitudes de onda con las que vamos a trabajar no van a ser metros, porque el metro es una magnitud muy grande para medir estas longitudes de onda. Vamos a medirlas en nanómetros, que son 10 elevado a la menos 9, o lo que es lo mismo, 0,8 ceros y un 1. Esa magnitud es del orden de las longitudes de onda que vamos a medir. Así que, dicho esto, aclarados estos dos conceptos, creo que sencillos, como son longitud de onda y frecuencia, quiero contaros que el color que percibimos, el color que percibe el ser humano, no es ni más ni menos que una pequeña franja de lo que se conoce como espectro electromagnético. Como todos sabemos, el espectro visible humano va del rojo al violeta. El rojo equivale a 680 nanómetros y el violeta a 380. Más allá del rojo tenemos el infrarrojo y más allá del violeta pues tenemos el ultravioleta. Y volviendo a Rayleigh, recordad la pregunta de por qué la bombilla se ilumina de un cierto color cuando está a una cierta temperatura. Rayleigh llegó a la conclusión
de que si aumentamos la temperatura de un cuerpo, aumenta la frecuencia de la luz que percibimos, o lo que es lo mismo, disminuye su longitud de onda, y la energía que desprende ese cuerpo a esa temperatura es equivalente. Es decir, a mayor temperatura vamos a tener una mayor energía. Y esto que os puede parecer un tanto extraño, se puede ver muy fácilmente cuando forjamos un hierro. Imaginad que tenemos una barra de hierro en una sala oscura y claro, lógicamente no vemos nada, pero el hierro, por el hecho de estar a una temperatura, en este caso a una temperatura ambiente, está emitiendo un color. Lo único que está en el rango infrarrojo y nuestros ojos son incapaces de percibir ese color. Pues bien, cogemos un martillo y le empezamos a dar golpes a la barra de hierro. ¿Qué va a ocurrir? Que a la barra de hierro le estamos impregnando energía y esa energía se va a manifestar en una frecuencia que va a ir aumentando. Entonces, en primer lugar, vamos a ver a la barra de hierro en el color menos energético de nuestro espectro visible, que es el rojo. La vamos a ver roja, la vamos a seguir martilleando, la vamos a ver amarilla, y va a ocurrir que cuando sea amarilla va a fundir. Pues bien, si no fundiese y siguiésemos dándole martillazos, el hierro se volvería, del amarillo pasaría a un tono verdoso, luego a un tono azulado, luego a un tono violeta y luego desaparecería de nuevo del espectro visible porque emitiría en el ultravioleta. Pues bien, sabiendo esto de que la energía de un cuerpo es equivalente a la temperatura que está emitiendo, Lord Rayleigh analizó su cuestión de la bombilla aplicando una teoría conocida en la época como era la radiación del cuerpo negro. Pues bien, esta radiación del cuerpo negro básicamente lo que viene a decir es que un cuerpo a una determinada temperatura pues emite un determinado color. La tenemos muy bien caracterizada, pero nuevamente si aplicamos la física de Newton, la física clásica, obtenemos que la energía se dispararía a infinito y lógicamente eso no ocurre, la energía de la bombilla no es infinita. Ahí tenemos una pequeña paradoja, una pequeña no explicación a través de la mecánica clásica de por qué la energía tendería a infinito. Pues bien, la onda que más rápido tendería a infinito sería la más energética, que es la violeta, y esta pequeña incongruencia de una energía infinita, sobre todo en el rango ultravioleta, se le denominó catástrofe ultravioleta. Y hubo un científico que se dedicó al principio de su carrera a analizar esta catástrofe ultravioleta, que es Max Planck. Max Planck planteó unas ideas que se consideraban revolucionarias en su época y en 1900, en el año 1900, relacionó la energía liberada, de esta que hemos hablado, de, por ejemplo, con la barra de hierro, la energía liberada por esa barra de hierro con la frecuencia del color que emitía. Y vio que esa relación energía-frecuencia era constante. A esa constante hoy la conocemos como constante de Planck, que tiene un valor extremadamente pequeño, 6,63 por 10 a la menos 34 julios por segundo, que es 0,3300663, es un valor realmente pequeño, pero esa pequeña magnitud constituía la energía más pequeña que podemos tener. Toda la energía que podemos acumular o que puede emitir un cuerpo va a ser un múltiplo de esa constante de Planck. Es decir, la constante de Planck supone un paquete de energía o un cuanto, como lo llamó Planck, de ahí viene la palabra cuántica. Y Planck dijo lo siguiente, dijo que la luz es emitida y absorbida en paquetes de energía. Y estos paquetes o cuantos de energía vienen dados por esta constante de Planck. Es decir, Planck lo que dijo fue, la energía no puede emitir cualquier valor. El valor que tome esa energía tiene que ser un múltiplo de estos pequeños paquetes de energía que posteriormente se conocieron como constante de Planck. Pues bien, esto quedó en una teoría y a continuación vamos a hablar de precisamente, como veis en la gráfica, la línea roja puede ser una energía cualquiera, pero esa energía no es válida porque no se ajusta a los niveles de la constante de Planck. Como veis en las barras azules, la energía ahí sí que se puede adaptar a estos pequeños paquetes de energía que definió Planck y así realmente es como se comporta la energía, atendiendo a las barras azules y no a la línea continua roja. Pues bien, para hablar de esto, de estos valores discontinuos de energía,
vamos a hablar de un científico que seguramente todos conozcáis, que se llama Albert Einstein. Y Albert Einstein en el año 1921 recibió el Premio Nobel de Física. No lo recibió por su teoría de la relatividad, hecho por el que es más conocido, y dicen las malas lenguas que no lo recibió por este hecho porque los propios jueces del Comité del Nobel no llegaron a comprender esa teoría, pero sí que sabían que Einstein estaba teniendo un papel fundamental en la física de principios del siglo XX. Entonces, le dieron el premio Nobel por un descubrimiento que algunos tachan de menor, pero que fue increíblemente relevante para la mecánica cuántica, como es la interpretación del efecto fotoeléctrico. ¿Y qué es el efecto fotoeléctrico? Pues bueno, para empezar, la materia está constituida por átomos. Esos átomos están compuestos por un núcleo formado por neutrones y protones, y alrededor del núcleo están girando los electrones. Pues bien, en el año 1887, Heinrich Hertz descubrió y describió cómo al iluminar un material, este material era capaz de emitir electrones para generar una corriente eléctrica. Es decir, tú iluminabas un material y generabas una corriente eléctrica. Lo vio, lo descubrió, lo describió, pero no lo supo interpretar. Pues bien, Albert Einstein en 1905 lo interpretó y dijo, vamos a ver, tenemos un material, por ejemplo, el potasio, que tiene 2 electronvoltios de capacidad de extraer energía. Es decir, si superamos esos 2 electronvoltios, podremos liberar electrones. Bueno, la energía se mide en julios en el sistema internacional, pero para hablar de extracción de electrones utilizamos otra unidad de energía como es el electronvoltio. Pues bien, Einstein dijo cómo se comportaba ese material para que pudiese generar una corriente eléctrica, y la interpretación es la siguiente. Imaginad que este elemento como el potasio, que tiene un coeficiente de extracción de electrones de 2 electronvoltios, lo iluminamos con una onda roja que tiene 1,77 electronvoltios de energía. Como veis, el 1,77 electronvoltios es menor a esos 2 electronvoltios, con lo cual no conseguiría liberar electrones. Pero si la iluminamos con una onda verde de 2,25 electronvoltios, ese 0,25 de más que tiene se emplearía en extraer un electrón y además de darle cierta velocidad, en este caso 29.600 kilómetros por segundo, un electrón bastante veloz. Pero ¿qué ocurre si lo iluminamos con una onda aún más energética, como una onda violeta? Una onda violeta con una energía asociada de 3,10 electronvoltios de energía le va a sobrar 1,10 electronvoltios para extraer ese electrón y darle velocidad, con lo cual la velocidad va a ser mucho mayor de esos 29.600 kilómetros por segundo para ser de unos 62.200 kilómetros por segundo. Y en esto consiste básicamente el efecto fotoeléctrico, en iluminar un material con una energía tal que sea capaz de extraer electrones. Y además, este concepto, por muy intuitivo que pueda resultar, sirvió para que Einstein midiese la energía que desprendían esos electrones y vio que efectivamente la energía estaba cuantificada, que esa energía que liberaban con respecto a la onda de luz de la que procedían, pues obedecía a esos pequeños paquetes de energía que ya planteó Max Planck. Pues bien, por muy antiintuitivo, perdón, que pueda parecer este concepto del efecto fotoeléctrico, es algo que lo tenemos muy presente en nuestro día a día, porque el efecto fotoeléctrico no es más que el principio que obedecen los paneles solares. Los paneles fotovoltaicos, cuando son iluminados una radiación, en este caso del sol, son capaces de liberar electrones y generar esa corriente eléctrica que luego es la que almacenamos y la que aprovechamos. Entonces, el efecto fotoeléctrico tiene su aplicación práctica en los paneles fotovoltaicos que muchos tenemos en nuestras casas. Ante esto, se planteó un pequeño dilema, y el dilema fue el siguiente. Sabemos que la luz es una onda. De hecho, se difracta, se refracta,
se refleja, interfiere con otras ondas, tiene el comportamiento típico de una onda. Pero, mediante el efecto fotoeléctrico sabemos que la luz puede extraer partículas de un material, con lo cual ahí deja de comportarse como una onda. Una onda no puede extraer energía de un material. Ahí se está comportando como un corpúsculo, como una partícula. Entonces, tenemos un dilema. ¿La luz es una onda o es una partícula? Y entonces es cuando llega Luis de Broglie en 1924 y ayudándose de estas grandes fórmulas que dan miedo en la mecánica cuántica, dijo que la luz, pues que tenía un comportamiento dual, que la luz se comporta como una onda y como un corpúsculo. Y claro, como digo, esto no lo dijo así a la ligera, sino que lo desarrolló con un aparato matemático bastante potente. Eh, Dijo eso, la luz tiene un comportamiento dual, onda corpúsculo, y esta siguiente imagen que os voy a poner es un buen símil para ver ese comportamiento dual de la luz. Tenemos un cilindro y dependiendo del punto de vista desde donde analicemos el cilindro, podemos ver bien un cuadrado, bien un círculo. Pero claro, el cilindro no es un cuadrado y un círculo a la vez. Un cilindro es un cilindro. Pues con la luz pasa algo parecido. La luz a veces se comporta como una onda, a veces se comporta como un corpúsculo, pero la luz no es una onda y un corpúsculo. La luz es luz y dependiendo de cómo la analicemos, podremos tener un comportamiento ondulatorio o bien un comportamiento corpuscular. Un científico que analizó todo el aparato matemático que planteó de Broglie para, para demostrar este comportamiento dual de la luz fue Erwin Schrödinger, el del famoso gato, y llegó al concepto de función de onda. No voy a entrar en detalle en lo que es la función de onda, es un concepto bastante complejo, pero sí que lo voy a comentar a nivel conceptual qué significa, pero eso ya va a ser en la siguiente parte de la charla, que es la de los tres conceptos experimentales que nos ha dado, o tres de los conceptos experimentales que nos ha dado la mecánica cuántica y que, como veréis, los tres están relacionados por precisamente esta función de onda. El primero de los experimentos que os voy a mostrar es el principio de indeterminación de Heisenberg, el segundo es el experimento de la doble rendija de Young y el tercero es la paradoja del gato de Schrödinger. No os asustéis por los nombres, os pueden sonar muy extraños. Como os he dicho, no hay ecuaciones de por medio y va a ser a nivel conceptual. Así que comenzando por el primero de ellos, por el principio de indeterminación de Heisenberg, esto fue un principio que lo propuso en el año 1927 el científico Werner Heisenberg y antes de entrar en él, me gustaría comentar que en el mundo macroscópico, en el mundo de nuestro día a día, podemos saber simultáneamente la posición y la velocidad de un cuerpo, de un coche, de un planeta, de una estrella, de una galaxia, de un cúmulo. Podemos averiguar qué posición y qué velocidad tienen en un momento determinado. Pero ¿ocurre lo mismo en el mundo microscópico? Por ejemplo, con un electrón. Pues ya os adelanto que no. Que a nivel atómico no podemos averiguar la posición y la velocidad simultáneamente de un elemento. Entonces, ¿qué podemos hacer para averiguar la posición y la velocidad de un electrón? Pues si queremos saber la posición de ese electrón, lo que deberemos hacer es indeterminar su velocidad. Es decir, si queremos conocer la posición, tenemos que dejar de conocer a qué velocidad viaja ese electrón. Y si queremos saber a qué velocidad viaja ese electrón, deberemos de dejar de saber en qué posición está. Es decir, no podemos saber las dos a la vez. Para saber una, hay que indeterminar la otra. Hablamos, por lo tanto, de lo que se conoce como región de posibilidades. Indeterminar la velocidad, o dicho de otro modo, para determinar la posición o la velocidad, hay que indeterminar las otras variables. Y quiero dejar claro que no se trata de una cuestión instrumental, es decir, que no se trata de que nuestros instrumentos no sean capaces de medir la posición o la velocidad de un electrón,
por precisión sí que deberían poder, pero es que esa indeterminación está en la propia naturaleza de la materia atómica. Es decir, no la, no la podemos medir las dos variables porque la indeterminación está en la propia naturaleza y para averiguar una, la otra se indetermina. Y esto se debe a la función de onda de la que ya hemos hablado. Entonces, vamos a partir de cómo calculamos la velocidad de un electrón y vamos a ver cómo indeterminamos esa velocidad para averiguar su posición. Entonces, ¿cómo sabemos la velocidad de un electrón? Os tenéis que imaginar la función de onda como una sábana que vibra. Una sábana que vibra a una frecuencia determinada del modo que estáis viendo en la imagen. ¿Qué ocurre? Pues que la frecuencia de vibración de esa función de onda nos va a dar la velocidad que lleva el electrón. Vale, o sea, sabemos la velocidad, pero ¿y la posición? La posición no la podemos determinar en esta función de onda, no sabemos en qué punto se encuentra. Entonces, ¿cómo podemos determinar la posición que tiene un electrón dentro de esta llamada función de onda? Pues vamos a hacer interferencias. ¿Cómo se crea interferencias? Se crea añadiendo nuevas frecuencias o lo que es lo mismo, añadiendo nuevas velocidades. Esto va a hacer que cuando tengamos muchísimas velocidades van a interferir unas con otras y se va a indeterminar la velocidad. ¿Y qué ocurre cuando se indetermina la velocidad? Que la posición empieza a determinarse y vamos a tener una zona donde vamos a saber eh, dónde va a estar el electrón con una gran probabilidad, pero no vamos a saber a qué velocidad va a pasar el electrón. Es decir, sabemos por dónde va a pasar o por dónde podría pasar con muy alta probabilidad, pero no sabríamos a qué velocidad puede pasar. Cuando tenemos determinadas la velocidad o la posición del electrón, se dice que la función de onda ha colapsado. Y este, y este, y este colapso de función de onda va a ser lo que nos va a permitir averiguar una de las dos variables que queremos conocer, pero a costa de indeterminar la otra. Y en esto básicamente es lo que consiste en principio de indeterminación de Heisenberg. Consiste en que para determinar una variable a nivel cuántico tendremos que indeterminar la otra. No podremos saber dos a la vez. Si queremos saber una, la otra la tendremos que desconocer. Y para seguir con la función de onda y con los colapsos de la función de onda, vamos a pasar al siguiente experimento, que es el de la doble rendija de Young. Quiero comenzar diciendo que este planteamiento que voy a hacer aquí para que comprendáis este experimento lo he sacado del canal de YouTube de Quantum Fracture. Y este experimento, el de la doble rendija de Young, lo planteó Thomas Young en 1801 y le pasó como le, como le pasó como hemos dicho antes con Heinrich Hertz, que lo planteó, lo describió, pero no lo pudo interpretar. ¿Por qué? Pues porque la interpretación de este experimento está en la física cuántica y la física cuántica en 1801 no se, no se conocía. Y actualmente este experimento se está haciendo por todo el mundo y ya os adelanto que los resultados son siempre idénticos. Así que, bueno, ¿qué vamos a necesitar para llevar a cabo el experimento? Pues vamos a necesitar una máquina de azar, dos cajas, dos detectores de átomos que si los activamos nos va a decir con una luz verde que el átomo está presente, con una luz roja que el átomo no está presente y los podemos encender y apagar a voluntad. Podemos encender uno, apagar el otro, encender los dos, encender solamente uno. Y además, estas dos cajas que tenemos aquí van a tener una rendija que podremos abrir o cerrar a voluntad. O abrir una o cerrar la otra, o abrir las dos o cerrar las dos. Y además tenemos una pantalla que va a detectar el impacto de los átomos que salgan de, de las cajas. ¿Y cómo funciona nuestra máquina de azar? Pues nuestra máquina de azar funciona que cuando la pulsamos nos va a emitir uno y solo un átomo. Va a pasar al conducto anaranjado y a partir de ahí pues veremos qué pasa con él. Entonces, como primera parte de este experimento, vamos a demostrar la fiabilidad de nuestro sistema.
vamos a demostrar que nuestro sistema funciona. ¿Qué vamos a hacer? Pues en primer lugar, pulsamos nuestra máquina de azar, activamos el detector de la caja 1 y vemos que no hay átomo. Pues lógicamente, si no está en la caja 1, estará en la caja 2. Activamos y efectivamente el átomo está en la caja 2. Abrimos la rendija de la caja 2 y el átomo queda impactado en la pantalla. Hacemos otro ensayo. Pulsamos nuestra máquina de azar, se emite un átomo y nos dice que está en la caja número 1, abrimos la rendija y el átomo queda impactado en la pantalla. ¿Qué ocurre si hacemos 1000 ensayos de este experimento? Pues que obtenemos dos glóbulos de impacto de átomos en la pantalla que corresponden, como se puede apreciar, a cada una de las dos cajas. Sabemos que el átomo se reparte entre las dos cajas más o menos al 50% porque los dos glóbulos son más o menos del mismo tamaño, con lo cual podemos decir que nuestro sistema funciona. Pues bien, vamos a hacer la segunda parte del experimento, que es que vamos a detectar los átomos sin el detector. Esto es jugando con la rendija. Pulsamos nuestra máquina de azar, se emite un átomo, abrimos la rendija número 2 y vemos que efectivamente se impacta en la pantalla. ¿Qué ocurre si abrimos la rendija número 1? Pues no ocurre nada porque el átomo estaba en la rendija, en la caja número 2. Bien, cerramos las cajas y hacemos otro ensayo. Pulsamos nuestra máquina, abrimos la caja número 2 y no aparece nada. Con lo cual es de suponer que el átomo está en la caja número 1. Abrimos la rendija número 1 y efectivamente se impacta. ¿Qué obtendremos aquí? Pues lógicamente, creo que es fácil deducir que obtendremos tras 1000 ensayos de este experimento, obtendremos de nuevo los dos glóbulos que nos dicen que el átomo se ha repartido más o menos al 50% entre las dos cajas. Vamos a hacer la siguiente parte del experimento y ahora ya si es cuando estéis a punto de tirarme los trastos a la cabeza porque esto empieza a ser aburrido. Pues bien, vamos a abrir las dos rendijas de las cajas y vamos a desconectar los detectores de átomos. Pulsamos nuestra máquina de azar y ¿qué ocurre? Pues que un átomo impacta en la pantalla. Pulsamos nuevamente nuestra máquina de azar y ¿qué ocurre? Que otro impacto se muestra en la pantalla. ¿Qué ocurre si repetimos durante 1000 veces este experimento? Pues sería de suponer que obtuviésemos los dos glóbulos que corresponden a cada una de las cajas, pero no obtenemos eso. ¿Qué es lo que obtenemos? Obtenemos esto. Contra todo pronóstico, obtenemos esto. Y esto se llama patrón de interferencia. De hecho, si separamos las cajas y repetimos el ensayo 1000 veces, el patrón de interferencia se va a separar. Y si las juntamos y repetimos el ensayo, el patrón de interferencia se va a juntar. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a una cuestión cuántica que se llama superposición de estados. ¿Qué estados tenemos? Pues tenemos un estado que es el átomo está en la caja 1 y el otro estado que es el átomo está en la caja 2. ¿Qué nos dice la superposición cuántica de estados? Pues que se van a dar los dos estados a la vez. Es decir, que vamos a tener el átomo en las dos cajas a la vez si la función de onda no colapsa. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que como el átomo está en las dos cajas a la vez, sale el átomo de las dos cajas a la vez, que ojo, no estoy diciendo que un átomo esté en una caja y otro átomo esté en otra caja, no estoy diciendo que medio átomo esté en una caja y el otro medio esté en la otra, sino que el mismo átomo está en dos lugares a la vez. El mismo átomo está en las dos cajas. Sale por la rendija, interfiere consigo mismo y crea este patrón de interferencia que podemos ver en la imagen o lo que es equivalente, este patrón de impacto que podemos ver en nuestra pantalla. Pues bien, en nuestro siguiente experimento vamos a comprobar que efectivamente el átomo está en las dos cajas a la vez. ¿Y cómo? Pues con nuestro detector de átomos. Vamos a dejar las rendijas abiertas como en el experimento anterior y vamos a activar los detectores. Así que cuando pulsemos nuestra máquina de azar, vamos a ver que el átomo deberá estar en las dos cajas a la vez. Pulsamos nuestra máquina de azar y ¿qué ocurre? Que nos dice que el átomo ha salido de la caja 1 y no de la caja 2. Con lo cual
no ha salido de las dos cajas a la vez. Si volvemos a pulsar nuestra máquina de azar, nos dice que el átomo en esta ocasión ha salido de la caja número 2. Tampoco ha salido de las dos cajas a la vez. ¿Y qué ocurre si repetimos 1000 ensayos, 1000 veces este ensayo? ¿Obtendremos el patrón de interferencia? Pues no. Obtendremos los dos glóbulos iniciales que nos dicen que el átomo se reparte al 50% entre una caja y otra. Entonces, ¿dónde está el patrón de interferencia? Pues las conclusiones de este experimento nos dan esa respuesta y una de las conclusiones es que si medimos dónde está el átomo, lo vamos a tener en una caja o en otra, pero no en las dos. Daros cuenta que siempre que hemos visto el átomo en una sola caja ha sido porque lo hemos medido, bien con el detector, bien con la rejilla. Si no medimos dónde está el átomo, vamos a tener la superposición cuántica de estados, es decir, vamos a tener el átomo en las dos cajas a la vez. Y esto es importante porque cuando separamos las cajas para ver el patrón de interferencia también se va a separar, con lo cual las dos cajas contienen la misma información de ese átomo. Y es por eso por lo que sabemos que es ese átomo el que está en dos lugares a la vez, porque la información está en dos lugares a la vez. Y cuando medimos, como digo, cuando medimos es cuando el átomo deja de estar en las dos cajas y está en una sola. ¿Y cuándo colapsa la función de onda? ¿Cuándo medimos? Pues medimos con el detector, sabemos si el átomo está en una caja o en otra, con la rendija, siempre y cuando no la abramos las dos a la vez, abrimos una, vemos si está y abrimos la otra para ver si está, y con la pantalla. Con la pantalla también colapsamos la función de onda, porque la pantalla nos dice la posición del átomo. El secreto de este experimento está en cuándo colapsa la función de onda. Si la función de onda colapsa dentro de la caja, es decir, con la rejilla o con el detector, va a salir un solo átomo y con lo cual no va a crear interferencia. Pero si la medimos una vez que ha salido el átomo de las dos cajas a la vez, si la medimos ahí, la interferencia ya se ha creado. Por lo tanto, en la pantalla, cuando colapsa la función de onda, ya no va a colapsar la posición de un átomo, sino va a colapsar una parte de la interferencia que ha provocado ese átomo consigo mismo. Es un concepto bastante abstracto, pero básicamente nos dice que cuando no medimos una variable a nivel cuántico, esa variable va a tener todos los posibles estados que pueda tener. Y en eso es en lo que se basa el experimento de la doble rendija de Young. Y un experimento muy parecido al de la doble rendija de Young es el de la paradoja del gato de Rödinger, que vamos a necesitar prácticamente el mismo montaje que, para la doble rendija. Seguramente hayáis oído hablar de este gato, ese gato que está vivo y muerto a la vez, pues vamos a ver por qué efectivamente el gato está vivo y muerto a la vez. Como digo, vamos a necesitar un montaje muy similar al del experimento de la doble rendija. Vamos a necesitar una máquina de azar que en este caso, cuando pulsemos, no nos va a emitir un átomo, sino que vamos a tener un 50% de posibilidades de que la máquina nos emita un átomo o otro 50% de que no nos lo emita. Es decir, o lo emite o no lo emite al 50%. También vamos a tener una caja que va a estar comunicada con nuestra máquina de estados, una caja completamente opaca. Vamos a tener un gato vivo, esto es importante para el experimento, y vamos a tener un veneno que únicamente se activará cuando le golpee el átomo de nuestra caja de estados. En ese caso, cuando el veneno sea liberado, el gato va a morir instantáneamente. Y en eso consiste nuestro experimento. Vamos a llevarlo a cabo. Pulsamos nuestra máquina de estados. Como no medimos, se va a dar la superposición. ¿Y qué vamos a obtener? Pues vamos a obtener dos estados. Que el átomo se ha emitido y que por lo tanto el veneno se ha liberado y el gato ha muerto, y átomo no emitido. El veneno no se ha liberado y el gato no ha muerto. Pero como están en superposición, vamos a tener los dos estados a la vez. Es decir, el átomo se ha emitido y no se ha emitido a la vez, el veneno se ha liberado y no se ha liberado a la vez,
y el gato está vivo y muerto a la vez. ¿Cuándo colapsa la función de onda? Pues la función de onda colapsa cuando medimos. ¿Y cómo medimos? Por ejemplo, si metemos al gato en la caja con un pulsómetro y estamos monitorizando su pulso, si pulsamos nuestra máquina de azar, vamos a ver si el pulsómetro sigue latiendo o por el contrario ha dejado de latir. Pero claro, estamos midiendo. Ahí ya sabemos si el gato está vivo o está muerto. Otra forma de colapsar la función de onda sería con nuestro detector de átomos que hemos utilizado en el experimento de la doble rendija de Young. Si pulsamos nuestra máquina de azar y vemos si hay átomo o no hay átomo, estamos colapsando y vamos a ver si el gato está vivo o está muerto. O también abriendo la caja. Si abrimos la caja, vamos a ver si el gato está vivo o está muerto y por lo cual vamos a ver si el átomo se ha emitido o no se ha emitido. Entonces, con esto, eh, como no sabemos qué ha pasado con ese átomo, si se ha emitido o no se ha emitido, vamos a tener los dos posibles estados en el gato. Pero ojo, nosotros como observadores desde fuera de la caja, porque el gato sí va a saber si se ha emitido o no se ha emitido ese átomo. Con lo cual, el gato no va a tener superposición de estados. El gato va a saber que se está muriendo o va a saber que no ocurre nada. Pero nosotros, como estamos fuera de la caja y no estamos midiendo, para nosotros el gato va a estar vivo y muerto a la vez. Y ya por último, me gustaría, bueno, creo que el concepto del gato de Schrödinger ha quedado más o menos claro. Creo que es de los tres experimentos el más sencillo de comprender. Y ya dicho esto, quiero pasar a la última parte de la charla, donde os daré recursos para quien quiera seguir aprendiendo o leyendo o viendo sobre mecánica cuántica, pues sepa de dónde echar mano. Entonces, lo primero que os quiero recomendar es una trilogía de libros. Se llama la trilogía La Puerta de los 13 Rojos, escrita por la científica Sonia Fernández Vidal. El primero de los libros se llama La Puerta de los 13 Rojos y habla de mecánica cuántica. El segundo de los libros habla de la senda de las cuatro fuerzas, que habla de las cuatro fuerzas fundamentales del universo, como son la electromagnética, la gravitatoria, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Y el tercero de los libros se llama Los cinco reinos eternos, donde habla de multiversos y del concepto del tiempo. Otro libro escrito también por Sonia Fernández Vidal es el de Quantic Love, que narra la historia de una científica del CERN que conoce a dos hombres, un periodista y un científico, y tiene o se ve la obligación de decidir entre uno de ellos. Es un libro también que os recomiendo porque mete mucho concepto de física cuántica y además es interesante de leer. Otro libro que os quiero recomendar es el de George Gamow. George Gamow fue un científico del siglo XIX, escribió este libro, El País de las Maravillas. Es una novela donde habla del señor Tompkins en un mundo donde la constante cuántica de Planck tiene un valor mucho más alto, de tal forma que la constante cuántica de Planck afecta a nuestro día a día. Es decir, la mecánica cuántica se aprecia en nuestro día a día a nivel macroscópico y ya no se limita únicamente a nivel microscópico. En cuanto a películas, os quiero recomendar la película Interstellar, no la película completa, sino una pequeña franja de esa película, una escena situada hacia el final. No voy a hablar del final de la película, por si alguien no lo ha visto, pero sí que voy a hablar de esa escena en la que Cooper, el protagonista, cae a esa red de estanterías y los que han visto la película ya saben a qué red de estanterías me refiero. Pues para mí ese concepto, esa escena es una magnífica forma de ilustrar el principio de indeterminación de Heisenberg, porque ahí tenemos un punto del espacio, como es esa librería, digamos que la función de onda ha colapsado, tenemos un punto fijo, y lo que no tenemos determinado es la otra variable que es el tiempo en este caso. Es decir, el protagonista está en un punto fijo del universo, pero está indeterminado en el tiempo, con lo cual puede viajar a todos los instantes temporales que han pasado por esa librería. Y es una forma muy, muy bonita, muy, muy poética de hablar del principio de indeterminación de Heisenberg. También os he dicho que os iba a comentar dos canales de YouTube
donde podéis aprender cuántica. Estos dos canales son Quantum Fracture, del que ya he hablado, de José Luis Crespo, y Date un Voltio, de Javi Santaolalla. Pues bien, tanto José Luis como Javi hablan en sus canales de física. Por supuesto, también tienen vídeos donde hablan de cuántica, e incluso tienen algunos donde se juntan los dos y responden a preguntas sobre cuántica que les plantean sus espectadores. Y son vídeos muy, muy recomendables donde puedes aprender no solo física cuántica, sino cualquier rama de la física. Os he hablado de libros, de películas, de canales de YouTube, y hay incluso una canción que habla de cuántica. Esta canción, supongo que la reconoceréis, es de Alejandro Sanz. No sé si Alejandro Sanz estaba pensando en el gato de Schrödinger cuando escribió esta canción, pero desde luego la letra le va que ni pintar a la paradoja del gato de Schrödinger. Y ya con este pequeño guiño musical quiero terminar y espero haber conseguido que hayáis comprendido que la mecánica cuántica, a veces para comprenderla, no son necesarias, no es necesario tener un gran aparato matemático. Las ecuaciones a veces no son necesarias para comprenderla, para aprenderlo a nivel conceptual. Y sí, la mecánica cuántica es compleja, tiene mucha matemática, pero los conceptos son fáciles de comprender y están al alcance de todos. Y con esto quiero terminar. Muchas gracias por vuestra atención y aquí estoy para lo que queráis. Bueno, muchas gracias, Antonio. Abrimos turno de preguntas, que supongo que las habrá. Así que a ver quién es el primer valiente que empieza la ronda. Bueno, pues puedo hacer dos comentarios. Lo primero, que queremos más, Antonio, ¿sabes? Y que me ha encantado. Y luego, como lo has comentado tú, yo me acuerdo cuando nos dieron las primeras clases de mecánica cuántica, que yo llegué a molestar al profesor diciendo, oiga, ¿qué me está diciendo usted? No me lo creo, ¿no? Y es un mundo maravilloso y muy bien expuesto, Antonio. Muchas gracias. Un placer. ¿Más preguntas por ahí, Isidoro? Yo no tengo ninguna pregunta porque lo has contado todo tan bien, tan inteligible que de la charla tuya te aseguro que no me ha quedado ninguna duda. Bien, es verdad que es un tema que tampoco lo conozco mucho. Para mí esto de la mecánica cuántica, como la teoría de la relatividad, son como cosas que trascienden al sentido común. Es como que nuestro sentido común está hecho para las cosas que podemos conocer, pero lo muy pequeño y lo muy grande, pues ya no es posible que podamos entenderlo, ¿no? Porque, bueno, tú has dicho en tu charla que para que veáis que la mecánica cuántica pues es fácil de comprender. No, o sea, los conceptos pueden ser fáciles de comprender, digamos, desde el punto de vista lógico y formal, pero desde el punto de vista del sentido común no es nada fácil comprenderlo. Es fácil de comprender, por eso recalco que es fácil de comprender cuando cambias el chip. Hay que cambiar el chip, tienes que dejar de pensar en mecánica clásica, en mecánica relativista, y pensar en cuántica, que es como decir, a ver por dónde me vienen. Pero es así, o sea, tienes que dejar de desconectar tu lógica, porque la cuántica no se va a parecer en nada de lo que tienes preestablecido. Hay un científico, es que no recuerdo, no sé si sería Heisenberg o Dirac o alguno de estos, o Jordan, que decía algo así como, si eres capaz de entender la cuántica, es que no tienes ni idea. Sí, efectivamente. O sea, si eres capaz de... no me acuerdo quién era, pero es que... Era Feynman. Era Feynman. Ah, Richard Feynman, ese que lo dijo. Me suena que era Feynman y efectivamente lleva toda la razón del mundo. Yo soy un principiante en la mecánica cuántica, no conozco apenas, pero los conceptos más básicos sí que he logrado comprenderlos, pero más allá me resultan complicados. Hay una forma de tocar la mecánica cuántica.
porque los experimentos que se realizan, que dan resultados coherentes con la mecánica cuántica, no se pueden hacer no en casa. Yo creo que las pocas personas privilegiadas que han podido tener acceso a esos experimentos, pues se pueden sentir eso, muy privilegiados, ¿no? Pero sí que hay una forma, yo la he hecho, de comprobar la mecánica cuántica, y es con unas gafas de sol. Es muy largo de exponer aquí, ¿no? Y ese experimento daría pie para una charla completa también, porque además es que incluso los resultados yo tampoco los entiendo. He leído libros y la gente los entiende y los explica, pero yo no. Pero es una forma de ver cómo hay una superposición de estados, cómo colapsa la función de onda. Y es, bueno, lo digo así un poco así como es, si queréis, os lo explico. Cogemos unas gafas de sol que sean buenas, o sea, que tengan cristales polarizados. Y bueno, seguro que muchos lo habéis hecho alguna vez. Tú coges un cristal polarizado y lo pones vertical, y coges otro cristal polarizado y lo pones vertical. Miras a través de ellos y puedes ver. Pero si uno de ellos lo giras 90 grados, ya se pone todo negro, ya no puedes ver. Eso lo habéis hecho todos, ¿no? Y bueno, ya solamente ese experimento ya se explica con la mecánica cuántica. Pero es que hay una cosa que es todavía mucho más sorprendente. Y tiene que ver, o sea, es tan sorprendente como lo de la doble rendija. Y es que si yo cojo esos dos filtros que los tengo en perpendicular, que en teoría no tiene por qué pasar la luz, ¿no? Porque el uno, pongamos que el primero es vertical. El primero deja pasar solamente la luz, la que esté polarizada verticalmente, ¿no? Y el segundo está en horizontal. Con lo cual, como no hay ninguna componente horizontal de la luz, no pasa luz, ¿no? Hasta ahí todo bien. Pero es que resulta que, y yo lo he hecho y funciona, y me vuelvo loco y me desespero, porque la explicación además no la entiendo. Pero si tú pones un tercer filtro en diagonal entre el primer filtro y el otro, resulta que sí que tienes luz. Es decir, o sea, no sé de dónde sale la componente horizontal en el segundo filtro y la explicación es algo así como eso. No es que la luz esté polarizada horizontal o verticalmente, ¿no? Es que hay una superposición de estados y resulta que cuando metes un filtro en diagonal, pues es cuando colapsa la función de onda y ya me vuelvo loco. Pero funciona, existe. Y por eso, cuando tú has dicho antes al principio, es que hay muchas pseudociencias que utilizan la mecánica cuántica, porque no, o sea, la mecánica cuántica, por lo menos a nivel de filtros polarizados, funciona. Pero eso no es una pseudociencia, eso hay un trabajo detrás. Sí. Cuando has dicho que habías hecho un experimento, por un momento he pensado que habías metido un gato en una caja o algo. Pero me alegro que haya sido sin gatos. No. Lo de los filtros, probadlo, porque con dos pares de gafas, o sea, los sacas y probáis a poner los tres filtros, como os digo, y os quedaréis anonadados, como me quedo yo. Vale, Isidoro, pero eso no es exactamente un experimento de mecánica cuántica. Claro, Te explico, es decir, es evidente que la mecánica cuántica está relacionada con todo el comportamiento ondulatorio, no solo de la luz, sino también de la materia. Es decir, las funciones de onda asociadas a los corpúsculos materiales de Broglie, ¿vale? En realidad ese experimento lo único que está confirmando es una propiedad de la naturaleza ondulatoria de la luz. ¿Qué es cuántico? Sí, en realidad todo lo que tiene que ver con la luz estamos hablando del nivel cuántico, pero ahí lo único que estás comprobando es que la luz está polarizada en ciertos casos y entonces, bueno, pues las gafas actúan como una rendija que cruzas y evita que se pueda ver la luz, y cuando las pones en la misma dirección, entonces la luz la puedes ver. Pero ahí no estás haciendo un experimento, digamos, de mecánica cuántica en sí mismo, de mecánica cuántica pura. ¿Vale? De hecho, vale. bueno, hay una cosa que no he comentado en la charla, así que me gustaría comentarlo, y es que hace unos años hicieron un ranking de los experimentos más bellos que os ha dado la física, y precisamente el de la doble rendija es el que ganó por goleada, porque efectivamente es un experimento que a nadie deja indiferente y sin duda es el más bello que ha dado la física en la historia. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Antonio. O sea, el experimento de la doble rendija, además, no es por casualidad que prácticamente todos los libros de mecánica cuántica o de física cuántica, vamos a distinguir un poquito. Cuando hablamos de física cuántica nos estamos refiriendo más bien a la componente fenomenológica o descriptiva.
Y cuando hablamos de mecánica cuántica estamos hablando del aparato matemático de la mecánica cuántica de manera pura y dura, ¿vale? Bueno, cualquier libro de física cuántica, cuando incluso bueno, o fundamentalmente si es bueno, el experimento de la doble rendija suele ser uno de los elementos iniciales del libro, ¿vale? Porque es quizá el que indica esa característica fundamental de la mecánica cuántica. Es más, o sea, la cosa es todavía más extraña. O sea, tú has hecho una presentación con un experimento en base a una caja que aleatoriamente suelta átomos. Evidentemente es un experimento que hay que hacer contando muchos átomos, es decir, repitiéndolo muchas veces, pero incluso aunque dejemos pasar un electrón, solo un electrón, pues se podría pensar es que como mandamos muchos átomos, pues unos pasan por un lado, otros pasan por otro y al final, bueno, pues crean un patrón de interferencia porque no hemos hecho colapsar la función de onda hasta el final, hasta que llega a la pantalla, ¿vale? Pero incluso aunque dejemos pasar un único electrón y después un único electrón y después un único electrón, es decir, de uno en uno se va a crear el patrón de interferencia, es decir, que el electrón ha pasado por ambas cajas al mismo tiempo, o lo que eso sea que signifique dentro de la mecánica cuántica, del comportamiento cuántico de la materia, lo que ocurra ahí. Pero más todavía, imagina que hacemos el juego ese con la doble rendija, ahora abro, ahora cierro, y vamos a ver con los detectores, por ejemplo, los detectores previos a la rendija, para saber a ver por cuál de las rendijas ha pasado. Si ponemos un dispositivo de manera que el electrón ya haya salido de su emisor y ponemos un dispositivo que cuando ya el electrón está en vuelo, es decir, cuando el electrón ya podríamos pensar que ha decidido pasar por una rendija o por la otra, si en ese momento activamos el detector va a hacer colapsar la función de onda y el electrón pasará por una rendija o por la otra, pero no por ambas. Si el detector lo ponemos detrás de las dos rendijas, al otro lado, y hacemos igual, dejamos tiempo suficiente como para que el electrón haya pasado ya teóricamente por una de ellas, el experimento seguirá funcionando exactamente igual, aun cuando la decisión de poner en marcha esa detección de por qué rendija ha pasado sea posterior al hecho de haberse emitido el electrón y haber pasado por las rendijas. Y hará colapsar la función de onda y el electrón aparecerá en un punto concreto de la pantalla y no creará el patrón de interferencia. Es decir, que el fenómeno es bastante... da mucho juego, es muy amplio en cuanto a su desarrollo y lleva a la pregunta que todavía no está resuelta de cuándo colapsa la función de onda. Es decir, la función de onda lo que hace es definir uno de los estados posibles de la situación de una partícula o de un átomo, es decir, de un componente cuántico, que hasta que no se le obliga a definirse, está en una superposición de estados, es decir, puede recorrer todos los caminos posibles para llegar hasta su destino y únicamente cuando intentamos medir o intentamos saber por dónde ha ido, entonces es cuando con una determinada probabilidad hacemos que uno de esos estados se defina. Pero mientras tanto, la posibilidad de estados, todos los posibles están ahí, cada uno con su probabilidad. Y esto afecta a todo lo que nos has contado, el gato de Schrödinger y también, bueno, el principio de incertidumbre habría que hablar bastante más, porque yo en lo que no estoy de acuerdo de todo lo que has contado es que los conceptos de la física cuántica sean fáciles y que se puedan contar sin tener en cuenta las ecuaciones. No es posible saber exactamente qué te dicen o qué te están diciendo las conclusiones, los conceptos de la mecánica cuántica, sino estás profundamente atado al aparato matemático que lleva detrás. Es que si pongo aparato matemático... En eso no comparto con la opinión contigo, aunque es cierto que, claro, a base de difundir y de divulgar y de contar estas cosas, pues ya se crea una especie de cultura básica o común que hace fácil entender algunas cosas, cambiando el chip, como tú decías,
y demás. Pero, por ejemplo, el principio de incertidumbre de Heisenberg es uno de los que o conoces muy bien el aparato matemático que hay debajo, o realmente no se entiende con facilidad qué significa el principio de incertidumbre. O cuál es su límite, o cuál es su alcance de lo que significa o de lo que se está diciendo ahí. Hay Pues una un pregunta, experimento. ¿Sí? Sí, una pregunta cuando hablabas de la distribución de Planck, ¿no? Y el efecto fotoeléctrico estudiado por Einstein. Si no recuerdo mal, había dos interpretaciones, y me corriges. Para Planck la energía va en paquetes y para Einstein es el intercambio de energía con la materia o con el mundo macroscópico. Pues ¿Había una diferencia? esa respuesta creo que te la va a responder mejor Joaquín Álvaro que yo. Pero no he entendido la pregunta. No he entendido la pregunta. Has hablado de dos interpretaciones, pero no... Bueno, yo no, de hecho, la pregunta es más bien una confusión que tengo. Vamos a ver, para Planck, la energía estaba cuantificada en paquetes. Para Einstein era el intercambio de energía con la materia, el que está cuantificado. Y ahí hay una diferencia entre la interpretación de los dos, que tampoco es tan importante, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo no sé muy bien si te lo voy a poder responder, porque lo que sí tengo claro es que Planck lo único que hizo fue interpretar matemáticamente la distribución de energías, el espectro de energías del cuerpo negro. El cuerpo negro es un cuerpo radiante, es decir, un cuerpo caliente que está en equilibrio térmico con el entorno, en equilibrio termodinámico. Entonces, el comportamiento de ese espectro de radiación con la física clásica no se puede explicar. Y no se puede explicar porque supondría, una interpretación de la física clásica supondría que cuanto más nos vamos acercando a longitudes de onda muy cortas, es decir, a altas energías, entonces se produciría una especie de caída, de cascada al infinito. Es decir, es como si un cuerpo caliente que empieza a calentar, de repente se evaporase de una vez, y además emitiendo una cantidad de energía infinita hacia las longitudes de onda muy cortas. Eso no ocurre y la física clásica no lo puede explicar. Entonces, lo que sí se tenía era la curva de espectro de emisión de energía de un cuerpo negro. Y Planck lo que hizo fue encontrar la fórmula matemática que te define cuál es esa curva. Y eso únicamente ocurre cuando introduce una constante pequeñita, la constante de Planck, pero Planck no supo explicar por qué razón y qué era lo que eso significaba. Entendió que era una especie, de artilugio matemático. Esto funciona, pero no sé por qué. Cuando Einstein, en el 1905, con el efecto fotoeléctrico, confirma la existencia de esos paquetes de energía, de esos cuantos de energía, pues aparentemente las cosas quedan claras. Pero Planck pasó tiempo, incluso años después de esta confirmación o de esta interpretación de Einstein de los cuantos de energía, que pues tardó en aceptar o en asumir que esto podía ser así. Es decir, que prácticamente hasta 1 o 2 años antes de morir, Planck no asumió que Einstein en esto tenía razón, en el sentido de que la energía realmente está cuantificada. Pero no sé si tu pregunta iba por ahí o tenía que... Sí. Muchas gracias. Hay un experimento que se puede considerar mixto entre la doble rendija con cajas y la del gato, y es que si tú pones a un gato en cada caja y con un veneno en cada caja, y con la máquina de estados que libera un átomo cada vez que pulsas, lógicamente el átomo, cuando no mides, va a ir a las 2 cajas a la vez, y un solo átomo va a poder matar a 2 gatos a la vez. Sí, sabemos que la paradoja del gato de Schrödinger es una paradoja, y que precisamente la enunció de esa manera, porque era una paradoja para poner de relieve lo confuso que es esa superposición de estados y hasta dónde se extiende.
No solamente que es paradójico el que algo pueda estar en varios estados diferentes, en este caso en 2 estados diferentes al mismo tiempo, sino hasta dónde se extiende. Es decir, si únicamente tiene sentido en el mundo de lo cuántico o si en el mundo de lo macroscópico también esa superposición de estados se da. El gato sería un ejemplo de un elemento del mundo macroscópico. Entonces, claro, si en el mundo de lo cuántico ocurre esto, evidentemente, y hay una superposición de estados, evidentemente el mundo macroscópico, que en definitiva está fundamentado sobre ese mundo microscópico o cuántico, debería ser un reflejo, y entonces el gato también debería estar en esa superposición de estados. Entonces deberíamos tener gato muerto y gato vivo hasta que nos decidiéramos a colapsar la función de onda, ¿no? Pero no está claro, o sea, precisamente la paradoja estaba expresada en el sentido de hasta dónde la superposición de estados tiene sentido, también en el mundo macroscópico. Y bueno, pues esta es una de las muchas cosas que venían a cuento de lo que se ha llamado la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica en lo relativo al colapso de la función de onda, ¿no? Y que, bueno, pues es una disquisición que de alguna manera se ha dejado un poco de lado en el sentido de que, bueno, pues podemos intentar estrujarnos la cabeza con este tema, pero al final lo que es cierto es que la mecánica cuántica, tal y como está definida, tal y como está conceptualizada y tal y como se trabaja, pues tiene una precisión tremenda. Y además, bueno, pues hoy podemos estar haciendo esta videoconferencia pues porque estamos todos con algún ordenador o teléfono entre las manos y los chips que cada uno de estos instrumentos utilizan, que estos dispositivos utilizan, pues están precisamente fundamentados en que a nivel de la cuántica están bien interpretadas las ecuaciones, el mundo se comporta de esa manera y están funcionando así. Es decir, si no, ni los transistores de cada uno de los chips de los dispositivos que habitualmente utilizamos funcionarían. Es decir, la tecnología ha entendido perfectamente y está aplicando las reglas de esa mecánica cuántica. Joaquín, ¿y tú has participado en algún experimento que ponga en valor los postulados de la mecánica cuántica? O sea, ¿tú lo has visto en No, la vamos a ver. Yo en este ámbito lo más que he hecho ha sido, como todos en la facultad, algún experimento de física nuclear donde se supone que está funcionando la mecánica cuántica, pero con las manos lejos del material radioactivo. O sea que tampoco puedo decir que yo en esto sea un experto, vamos. Yo, como físico experimental, no tengo precio en el sentido de que soy barato, es decir, soy malo. Soy más teórico, ¿vale? Oye, y otra pregunta, que estamos aquí hablando con toda normalidad de algo como si fuese de lo más sencillo del mundo, pero ¿cómo se hace para emitir un solo electrón o medirlo? O sea, ¿cómo haces para manipular un electrón? Sí, tú puedes tener un emisor de electrones y regular el voltaje, la potencia de ese emisor, para que sepas que te va a emitir un electrón por segundo o un electrón por minuto, probablemente. Es decir, tampoco puedes saber que realmente el electrón te lo ha emitido, porque claro, la emisión de un electrón ya es un proceso cuántico. Igual que la desintegración radiactiva de un átomo ya es un proceso cuántico. Y tú, cuando un átomo se desintegra, tú no tienes ni idea de cuándo va a ocurrir. Puede ocurrir al instante siguiente o puede pasarse la vida entera del universo y el átomo no se ha desintegrado. Lo único que tienes es una probabilidad, y en base a eso se mide la vida media de los elementos, la vida media de los elementos radioactivos, que tú sabes que en un periodo de tiempo X la mitad de esos átomos se han desintegrado. ¿Vale? Es decir, tienes una probabilidad. Entonces, con un emisor de electrones tienes lo mismo. Tú tienes una probabilidad de que durante un segundo se emitan 1000 electrones o 100.000 electrones o 1.000.000 de electrones. Y si bajas la potencia de ese emisor de alguna manera, entonces tú sabes que reduces esa emisión
hasta tener una probabilidad de emitir un electrón por segundo o un electrón por cada minuto, etcétera, etcétera. Pero no sabes si ese electrón se va a emitir dentro de 2 segundos o dentro de 10 minutos. Tienes la probabilidad más alta en que, si tú lo has graduado y el emisor está calibrado, pues que tienes una probabilidad media más alta, por ejemplo, de que a los 2 minutos te emita un electrón, pero no lo sabes con exactitud. Es decir, que pero se puede conseguir, igual que tú puedes conseguir emisión de fotones, pues casi fotón a fotón, pero con la misma naturaleza, es decir, con la misma naturaleza de probabilidad, no con una exactitud tremenda, ¿vale? En definitiva, emitir fotones y emitir electrones es lo mismo. ¿Y cómo mides el paso de un electrón? Pues no lo sé cómo lo hacen los experimentales, pero tampoco, cuando tú lanzas, ya os he dicho, cuando lanzas un electrón o dejas que pase un electrón, tú tampoco estás midiendo ese electrón cuando te llega al final, porque, bueno, ahí, joder, hay una cantidad de ruido tremenda que puede afectar a esa medida. Tú lo que haces es repetir el experimento muchas veces, en las mismas condiciones. Y al final lo que mides es el resultado de las muchas veces que has hecho el experimento, donde tú ya, pues de alguna manera, el señal es superior al ruido considerablemente, pero como tú sabes que se han ido emitiendo de uno en uno, si tú tienes un patrón de interferencia, un electrón que ya ha llegado a la pantalla no puede interferir con otro que todavía no haya salido del emisor, con lo cual si hay interferencia es porque el mismo electrón que ha pasado por las 2 rendijas ha pasado por las 2 rendijas al mismo tiempo. ¿Entiendes? Tú cuando lances un electrón, si tú intentas ver lo que ha pasado en la pantalla, lo más probable es que no veas nada. Lo que tienes que hacer, y además no sería significativo, ¿no? Entonces tienes que repetir el experimento muchas veces, pero tú sabes que has ido dejando pasar los electrones de uno en uno. Y entonces al final tienes un patrón de interferencia. Como los electrones han ido pasando de uno en uno y han estado separados por un intervalo de tiempo superior al que tardan en recorrer, en hacer el recorrido, entonces al final tú sabes que cada electrón ha hecho interferencia consigo mismo. Si no, no habría patrón de interferencia. Sí. Bueno, Antonio, yo te quería hacer una pregunta. Y no me digas que todo está basado en la física cuántica, lo macroscópico incluido, porque eso ya lo sabemos. Pregunta, ¿qué aplicación de todo lo que nos has contado te parece que es más o menos manifiesta o evidente en el universo, ya que estamos de alguna manera estamos intentando hablar de astronomía, aunque sea desde el punto de vista de la física cuántica? Yo pienso que la que más utilizamos día a día son la CCD, que es una cámara, para quien no lo sepa, es una cámara fotográfica, el chip de una cámara fotográfica que se basa precisamente en la eficiencia cuántica de ellos, que son, conforme tú vas recibiendo fotones, cuando alcanzas un cierto umbral, llegas a un límite y liberas un electrón. Ese electrón al final te permite componer una imagen por secuencias de corriente que te han ido llegando. Entonces, para mí, lo más evidente de la mecánica cuántica es la CCD que tienen las webcam por las que estamos emitiendo ahora mismo o las cámaras que le ponemos al telescopio. Venga, ¿alguno más que quiera contestar esta pregunta? Quiero comentarte un par de cosillas. En primer lugar, muy valiente por dar una charla sin ecuaciones, porque es muy difícil. Los que escriben libros, los científicos que escriben libros de divulgación, le procuran poner ecuaciones y el editor les dice que por cada ecuación pierden 2000 lectores. Creo que hasta lo tienen calculado, ¿sabes? Como dice Joaquín, es muy difícil hablar de esto sin ecuaciones, ¿no? Quiero comentarte otra cosa. Decía Joaquín que en los libros al principio se habla del experimento de la rendija. Y también se hablaba del principio de incertidumbre. Bueno, es lo mismo. Con unos experimentos elementales, el del microscopio, y habían 2 o 3 experimentos y que siempre llevas, antes de saber mecánica cuántica, lleva siempre a que te encuentras
con el principio de incertidumbre, ¿no? El error en cantidad de movimiento por el error de posición y el error de energía por el error de tiempo, ¿no? Y siempre hay 3 experimentos, hay que poner alguna ecuación, ¿no? Y ese es el comienzo de los libros y luego ya te meten en harina. Está muy bien, vamos, lo he pasado muy bien. Me alegro mucho. Oye, y también gracias a Joaquín que el turno de preguntas se ha tirado yo un capote respondiendo, así que Joaquín, muchas gracias. No, hombre, estamos aquí para... Esto es una cosa de todos, o sea que yo me gustaría que hubiera más gente que dijera cosas. Sí, yo tengo otra pregunta. ¿Hola? Sí, adelante. Ah, sí. Bueno, también antes negar que no es verdad que Antonio no haya puesto ninguna fórmula. Ha puesto un montón de fórmulas, así en una diapositiva, todas apelotonadas, o sea que no es verdad, ¿eh? Y la pregunta es, ¿tú crees, Antonio, que algún experimento que produzca resultados coherentes con la mecánica cuántica se podría reproducir en algún museo de ciencias? Se podría reproducir el experimento de la doble rendija mostrando que se crea un patrón de interferencia. Porque medir Bueno, por dónde pasa. o ese experimento u otro. Ese, por ejemplo, se podría poner mostrando el patrón de interferencia. Saber por dónde pasa, por qué rendija pasa un fotón, va a ser más complicado. Pero mostrar el patrón de interferencia sí que sería relativamente sencillo, vamos. Bueno, a mí me gustaría añadir una cosa, vamos a ver, concretamente el principio de incertidumbre de Heisenberg, no sé si se ha quedado muy claro. Cuando tú has contado perfectamente que no puedes medir velocidad y posición al mismo tiempo, no es exactamente así. Es decir, lo que te está diciendo el principio de incertidumbre es que no puedes tener una precisión absoluta en las dos medidas. No puedes tener una precisión absoluta en las dos medidas simultáneamente. Es decir, no sé por dónde nos está entrando sonido espurio, vamos. Yo creo, no lo sé, pero alguno de los micrófonos abiertos tiene gente al lado. Bueno. Perdona, corta el sonido a todos y vuelves a dar sonido. Y en realidad es que solo hay 2 micrófonos abiertos o 3, entonces no hay mucha duda, pero... El mío no es. Bueno, vale. Quería decir, repito, es decir, el problema es que lo que no podemos hacer es tener una precisión absoluta en 2 medidas de lo que se llaman 2 observables o dos magnitudes conjugadas. En este caso, la posición y la velocidad son 2 observables que son conjugados. Y entonces, simultáneamente, hay un límite en la precisión que podemos tener en ellos. De manera que cuanto mayor precisión tengamos en uno de ellos, en el otro, tenemos una incertidumbre mucho mayor. Otras 2 variables de estas que no podemos conjugar simultáneamente en cuanto a precisión son la energía y el tiempo. El mismo principio de incertidumbre. Y quiere decirse que nosotros podemos tener una precisión muy alta en el tiempo en el que hacemos una medida sobre la energía, pero a cambio perdemos precisión en el valor de la energía que medimos. O al revés, podemos tener una precisión muy alta en el valor de la energía que medimos, pero entonces perdemos precisión en qué intervalo temporal, en el intervalo temporal en el que hacemos esa medida. Vale, este tema es fundamental porque de ello se deriva la aparición de las partículas virtuales. Las partículas virtuales surgen precisamente porque violan de alguna manera la conservación de la energía, y esa violación de la conservación de la energía es permitida siempre que el tiempo en el que se produce esa violación de la conservación de la energía sea inferior al que este principio de incertidumbre nos está dando. Y justamente por esta razón el universo existe. Por eso te preguntaba que si, ya que estábamos hablando del cosmos, como aparecía en tu título inicial,
si tenías bueno, pues alguna relación, algún ejemplo del cosmos o del universo aplicado o de la mecánica cuántica aplicada a este caso. Es decir, el universo aparentemente surge porque es algo inestable y en un momento determinado, bueno, pues se está produciendo esa violación de la conservación de energía en tanto en cuanto surge una cantidad de energía, pero que es permitido porque el tiempo en el que surge es muy pequeño. Lo que ocurre es que en ese momento se produce la gran inflación, el momento inflacionario del universo, y se produce una transición de fase que congela esas irregularidades cuánticas y dan lugar a este universo en el que estamos con esas irregularidades cuánticas transformadas después en núcleos que condensan materia en forma de galaxias y en forma de estrellas. Entonces, este es un caso, digamos que extremo y primordial del tratamiento de la mecánica cuántica dentro de lo que es la cosmología. No se puede estudiar la cosmología de esos momentos iniciales del Big Bang sin saber que solamente el origen puede estar basado en la cuántica, en lo que nos cuenta la mecánica cuántica. Después ya podemos estudiar el universo de muchas maneras, con mecánica clásica, si queréis, posición de los planetas, de las estrellas, etcétera, etcétera. E incluso en las estrellas, si no entramos en cómo se produce la energía en ellas, es decir, las reacciones nucleares que se producen, también podemos estudiarlas de una manera ajena a la mecánica cuántica en general, ¿no? Pero el caso del principio de incertidumbre y la aparición de las partículas virtuales y todo lo que tiene que ver con la mecánica cuántica desde ese punto de vista es fundamental para entender el origen en los primeros instantes del Big Bang. Venga. Pues ahora que lo dices, Joaquín, estoy viendo por ahí una contradicción. ¿Qué pasa con el Big Bang, que se supone que es un punto de densidad infinita y tamaño infinitamente pequeño? Pues ahí estamos violando el principio de incertidumbre, porque el principio de incertidumbre nos dice que no se puede conocer exactamente la posición. Luego, entonces no puede existir el Big Bang, no puede haber un punto de tamaño infinitamente pequeño, ¿no? Bueno, sería infinitamente pequeño. No sería infinitamente pequeño, sería muy pequeño. No puede, porque estamos violando el principio de incertidumbre. Pero no infinitamente pequeño. Pero precisamente es lo que ocurre, que ahí se produce una inflación inmensa en un instante concreto. Es decir, que se rompe de alguna manera esa posibilidad de que haya conocimiento de una posición concreta con una... es decir, la posición la puedes conocer, pero no la velocidad al mismo tiempo. Y en ese momento ahí no estás midiendo velocidad alguna. Luego puedes conocer la energía, pero no la energía, bueno, ¿cuánta? Bueno, no lo sé, tampoco la puedes cuantificar, sabemos que mucha, ¿no? Una densidad de energía muy alta, pero tampoco sabes en qué tiempo. Con que el instante inicial de tiempo fuera muy pequeño es suficiente. Luego se produce ya una inflación, el universo se expande, se aplana y las irregularidades cuánticas que hay en ese instante son las que quedan como grumos que te definen ya dónde se va a condensar después la materia. Es que estamos en lo mismo. Bueno, esto sería para otro día, ¿no? Para una charla específica de este tema, ¿no? y compleja, porque aventurar más allá de los primeros instantes, incluso del momento inflacionario, es bastante duro, bastante difícil. Vamos, eso es un poco de especulación, ¿no? Pero Isidoro, a ti estas cosas te gustan, porque no te planteas preparar algo para contarnos a ese respecto? Yo no, es porque no puedo hablar de lo que no sé, y además es que tú sabes que yo soy muy escéptico para casi todo. Yo ahora estoy estudiando cosas de la teoría de la gravitación universal y estoy viendo un montón de cosas que no me convencen tampoco. Y así que si no me convenzo de la teoría de la gravitación universal, me voy a convencer yo de cuántica y de relatividad. Pues no estoy lejos yo ni nada de llegar hasta allí. Entonces, pero bueno, sí, o sea, claro, es muy interesante todo. Y lo que acabo de decir me ha dejado también muy inquieto, lo de que tú dices que sí, que no, pero es que viene la inflación, sí,
Pero ¿y antes de la inflación qué? Antes de la inflación también hay un montón de teorías, pero en ningún sitio he leído yo lo que te digo yo de lo del principio de incertidumbre en el momento del Big Bang antes de la inflación. Sí que es verdad que ahora que caigo que hay otras teorías que postulan que de Big Bang nada, lo que hay es Big rebote, ¿no? Que son muchos universos que rebotan, que se expanden, contraen, se expanden y así estamos Sí, toda pero la vida. eso es un Big Bang repetido, pero en definitiva es lo mismo. No, porque no llega al punto de densidad infinita. O sea, cuando ya llegas a violar el principio de incertidumbre, vuelve la expansión. Ni Y siquiera en el estamos Big así. Bang, ni siquiera en el Big Bang único estamos hablando de un punto de densidad infinita. Estamos hablando de un punto de una densidad muy alta, pero no infinita. O sea, en física no hay infinitos. El infinito es un concepto matemático, pero en física no hay infinitos. Nunca hay un infinito en física. Nunca hay un infinito en física. Es verdad. ¿Vale? En gravitación universal tampoco. Tampoco. Ni siquiera en un agujero negro. Es decir, en un Sí. agujero negro tendremos una situación muy próxima a un infinito. Una situación muy próxima. En el que las matemáticas ya no funcionan porque las matemáticas ya nos lo imaginan como un infinito. Pero nunca hay un infinito. En física no hay un infinito nunca. Antonio, hola, soy Enrique. Buenas, Oye, Enrique. bueno, por romper un poco así de los temas así tan complejos. Nada, lo primero agradecerte la charla porque, bueno, pues es difícil hacer este tipo de cosas, pues porque son realmente complicadas, ¿no? Yo recuerdo cuando me tocó en la universidad resolver la función de onda de Rödinger, fue una de las cosas más críticas de mi vida, ¿sabes? Pero vamos, ya se me ha olvidado, de esto hace un montón de años, con lo cual mucha huella no me dejó. Oye, yo lo que quería era quizá a lo mejor añadir a los libros estos que has puesto como recomendación. Hay un libro muy interesante que a mí me gustó mucho, que creo que, bueno, pues para la mayoría de la gente que es neófita en el tema, pues explica muy bien todo lo que es desde el punto de vista de los campos cuánticos, pues desde el Big Bang hasta los quarks en los átomos, ¿no? Y que es el del universo en tu mano, de este chico que era discípulo de Stephen Hawking, y que la verdad que es un libro que a mí me pareció muy interesante, que quizá a lo mejor pues es también muy recomendable, ¿no? Para tener así una lectura fácil. Pues lo voy a añadir. Muchas gracias, Enrique. Sí, sí que lo voy a tener en cuenta, sí. Así que nada, pues nada, muchísimas gracias. Yo es que tengo que dejar ya, así que bueno, pues lo dicho, eso. Muchas gracias y una charla muy interesante, ¿eh? Muchas gracias, Enrique. Antonio, te quiero felicitar por la bibliografía. La bibliografía que nos has dado me parece estupenda. O sea, son libros que realmente son muy interesantes y yo creo que van de menor a mayor complejidad. Y son muy interesantes. Sobre todo la del País de las Maravillas de Gamow. El hecho de que, por ejemplo, en la selva cuántica, que un tigre pueda tener efectos cuánticos sobre una persona, de tal modo que se le abalanza, su posición se pierde y no llega a atacarlo nunca, es algo grandioso para explicar estas cosas. O sea, son libros que recomiendo totalmente. Y tengo en cuenta también el de Enrique, que lo había escuchado, pero no lo he leído. Sí, yo recomendaría también, si no lo conocéis, que empezaseis a leer cosas de Brian Greene. Ajá. Tiene mucha publicación y bueno, y además evita las ecuaciones por recomendación de su editor. Y vale, o sea, os lo recomiendo. Susana, buenas tardes, estás por ahí. No sé si nos oyes, espero que sí. ¿Nos quieres contar algo? Hace mucho que no te vemos. Estoy anodada a estas horas ya, después del día que lleva de reuniones y de esto, estoy como flipando un poco, pero bueno, está súper interesante. La verdad es que enhorabuena y nada, me he enterado hoy de que estaba la charla y a mí todo lo que sea cuántica pues siempre me parece súper interesante. Soy física y desarrollé la ecuación de onda y todas estas cosas, pero me pasa lo mismo que al chico que hablaba antes, que lo tengo ya, no sé, en los pies o en las uñas de los pies, no lo tengo muy claro. Y sí que es verdad que
yo siempre lo digo, que yo realmente física he aprendido o he empezado a entenderla leyendo libros de divulgación. Yo salí de la carrera sin saber muchas cosas, sí, mucha formulación y muchas cosas, pero luego explicar a una persona qué es la física cuántica es muy, muy difícil y sigue siendo muy difícil. Así que enhorabuena por la charla. Algunos de los libros que has comentado ya los he leído. Los de Soria tengo todos, que son fantásticos. Y el de Gamut creo que lo tengo por ahí, me suena, lo tendré de fondo, lo voy a recuperar y si no lo compraré. Y el de Green también. Así que nada, enhorabuena. La verdad es que estos temas son fantásticos y sin duda alguna es el motor de todo, los ordenadores cuánticos. Es que al final tenemos que estar un poco hablando en estos términos, ¿no? Para explicar un poco todo, pero sí que es verdad que se escapan de la realidad. Y no sé cómo lo has hecho para quitar ese velo que tenemos de la realidad y pasar a la cuántica, pero es complicado de narices, sí. Muchas gracias, Susana. Me alegro que te haya gustado. Sí, sí.